La paz de Dios sea con todos en esta hora, esta tarde, esta noche. La paz del Señor Jesucristo sea con todos en esta noche. Vamos a hacer un breve live a esta hora me gustaría compartir un tema muy importante o por lo menos tocar un tema que es muy importante para todo cristiano. Un tema que yo creo que debe ser de mucho interés para muchas personas. Y ese tema se refiere a cualquier iglesia es de Dios. Ese es un tema que yo creo que muchas personas se hacen esa pregunta. Si en realidad cualquier iglesia es de Dios. Tal vez muchas personas, debido a la falta de conocimiento, no tengan respuesta a esa pregunta. Pero en esta hora, en este momento, voy a saludar aquí a mi hermana Luz Cáceres García. Dios me la bendiga. También Tony 75, bienvenido, Dios le bendiga. Entonces este tema puede surgir muchas preguntas de este tema, porque muchos dirán, bueno, pero es que no todas las iglesias no hablan de Dios. ¿Sí? Todas las iglesias hablan de Dios. La cuestión es que cada una tiene una interpretación diferente a otra denominación. Si nosotros nos vamos atrás, hace 2000 años atrás, cuando empieza la predicación del Evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, no llegó el Señor Jesucristo en un momento en donde no habían iglesias. No, al contrario, había multitud de iglesias. Había multitud de religiones, como por ejemplo, pues las religiones israelitas, en donde podemos nosotros mencionar a los fariseos, a los saduceos, a los epicureos, nicolaitas, estoicos, una gran variedad de religiosos. Pero no solamente en el ámbito, se quiere decir de el Dios de Israel. No, también habían otro tipo de religiosos, de otro tipo de culturas, filosóficas, muchas de ellas, en donde adoraban a otro tipo de dioses. Es decir, cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, no fue el Señor Jesucristo el que inició una iglesia, ¿no? Ya habían multitud de iglesias. Pero ahora vamos a hacernos esta pregunta: si todas las iglesias son de Dios, empezando en aquel tiempo, hace 2000 años. Y es que acaso aquella multitud de iglesias que existían hace 2000 años, todas eran de Dios. Pues el Señor Jesucristo
vino a mostrarle a la humanidad de que aunque muchos de ellos adoraban al Dios en el cual creían, aunque ellos tenían costumbres religiosas, estatutos, mandamientos, todo ese tipo de cosas, pues el Señor Jesucristo vino a demostrar que ninguna de esas iglesias eran de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia de Dios siempre ha sido dirigida por el mismo Dios, solo que nuestro Dios siempre ha puesto a un hombre para que dirija a su pueblo. Si nos vamos a la antigüedad, nosotros podemos ver que Dios enviaba profetas. Ejemplos de aquellos profetas hay muchos. Podemos hablar de Noé, podemos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Josué, de Jeremías, de Isaías, Elías, Eliseo, Samuel. Es decir, una gran cantidad de hombres de Dios que eran enviados por el mismo Dios para dirigir a su pueblo. Pero cuando llega el Señor Jesucristo, había un hombre de Dios llamado Juan el Bautista. Dice la Escritura que el profeta Juan fue enviado por Dios para preparar el camino de su Hijo Jesucristo. Es decir, para presentarle primeramente al pueblo de Israel al Mesías, a ese Mesías ya profetizado miles de años antes y que se acercaba, era cuestión de muy poco tiempo para que aquel que había sido profetizado por todos los profetas llegara a este mundo para darles la redención, para darles la comunión directa con nuestro Dios, comunión que se había perdido, porque dice la Escritura que después o antes del profeta Juan habían pasado más de 430 años sin un hombre de Dios. Y cuando el Señor Jesucristo llega, les dice: y el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellos hombres religiosos que tenían sus doctrinas religiosas, templos, aquellos hombres, aunque tenían la Escritura, aunque la escudriñaban, aunque la manejaban muy bien, porque tenían mucho conocimiento de aquellas Escrituras, dice el Señor Jesucristo que los halló en tinieblas. Es decir, los halló sin la ayuda de Dios, porque ahí estaba el profeta Juan dando testimonio del que ya venía, y allá estaba el profeta Juan anunciando. Pero ¿qué hacían aquellos hombres con el profeta Juan? Lo desechaban, lo menospreciaban, se burlaban de él, decían: pero ¿cómo es posible que ese hombre que parece un loco, que su ropa son cueros de camello y que se alimenta de maní, de cosas insignificantes, pueda ser un hombre de Dios? ¿Por qué?
porque los hombres de Dios siempre han sido menospreciados por el mundo. Siempre. Dijo el Señor Jesucristo: Jerusalén, Jerusalén, que matas y persigues a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos? Pero no quisiste. Es decir, que desde hace ya miles de años, cada vez que Dios enviaba a un siervo suyo, su pueblo, en vez de recibirle, su pueblo, en vez de aprovechar esa bendición, pues desechaban a los siervos de Dios. Por eso cuando el Señor Jesucristo llega a la tierra, desenmascara a todos aquellos religiosos que, haciéndose pasar por hombres de Dios, predicaban cosas diferentes a lo que ya los profetas antiguos habían enseñado. Y eso sin contar que no tenían aún algo más grande, algo más hermoso, algo más valioso, que era el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y un día el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, a los cuales les llamó apóstoles. Dice allá en Mateo capítulo 10, del versículo 2 al versículo 4. Dice el Señor Jesucristo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo el Señor Jesucristo. Es decir, el Señor Jesucristo fundó su única iglesia. No 2, ni 3, ni 100, ni 1000 iglesias, no. Una sola iglesia. Porque la iglesia de Jesucristo tiene una sola fe. Es decir, una misma creencia. No tiene variedad de creencias, ¿no? Una sola fe, dice el apóstol Pablo. Un bautismo. Bendito sea el Señor. Y esa iglesia, pues, el Señor Jesucristo, pues, pagó con su sangre al haber levantado aquella santa iglesia. Dice la Escritura que el Señor Jesucristo, una vez inicia su ministerio, va en búsqueda de aquellos hombres que iban a ocupar ese ministerio apostólico. Dice la Escritura que llegó allá a donde estaban aquellos pescadores, y había uno llamado Simón y otro llamado Andrés, y los llamó y les dijo: vengan conmigo y les haré pescadores de hombres. Fíjense lo que es un apóstol de Jesucristo. Un apóstol de Jesucristo es un pescador de hombres, dicho por el Señor Jesucristo. Desde ese momento el Señor Jesucristo empezó su ministerio. Empezó a darles testimonio a ellos de su grandeza, de su poder, de su misericordia. Empezó a hacer milagros. Empezó a predicar un evangelio nunca antes predicado por ningún otro, ni siquiera por los profetas antiguos, no. El Señor Jesucristo empezó a predicar las buenas nuevas de salvación. No vino el Señor Jesucristo a predicar lo que predicó Moisés, lo que predicó Isaías, lo que predicó Elías. No, era algo nuevo totalmente. Era algo mucho más grande que aquello que predicaban esos hombres. Y tan grande fue aquello que predicó el Señor Jesucristo, que hasta el día de hoy, pues el mundo se maravilla
de aquella grandeza de este Evangelio. Solo que son pocos los que de verdad comprenden lo que el Señor Jesucristo vino a enseñar. El Señor Jesucristo vino a mostrarle a la humanidad cómo alcanzar la vida eterna, cómo alcanzar la comunión con Dios. Pero, dijo el Señor Jesucristo, porque estrecha es la puerta, dijo el Señor Jesucristo, estrecha es la puerta, pero espacioso es el camino que lleva a la perdición. Fíjense, la puerta de la salvación es una puerta estrecha en donde pocos pueden entrar. Todos están llamados a entrar por esa puerta, pero esa puerta es estrecha. Es una puerta en donde hay que esforzarse para poder entrar. Porque después de entrar por esa puerta, que es nuestro Señor Jesucristo, viene el camino. Y ese camino es un camino difícil de recorrer. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es la iglesia en donde el camino, el trayecto para llegar a nuestro Dios es difícil. Está lleno de obstáculos. Está lleno de sacrificios. Pero ya advertía el Señor Jesucristo. Pero el camino de la perdición es un camino espacioso. Es un camino ancho en donde van a entrar muchos. ¿Por qué van a entrar muchos? Por lo fácil que es caminar por ese camino. Un camino en donde no se necesitan sacrificios. Un camino donde no se necesita perseverancia. Y ni siquiera un camino, no, multitud de caminos. Porque decía allá el profeta Jeremías 6:16 dice, paraos en los caminos, hablando en plural, y preguntad cuál sea el buen camino, y andad por él. Porque muchos son los caminos que llevan a la perdición, y todos ellos muy fáciles de recorrer, muy fáciles. No se necesita esforzarse, no se necesita renunciar a los deseos de la carne, no se necesita renunciar a nuestros propios deseos, a nuestras propias opiniones. No, por ahí puede transitar quien quiera. Pero el camino, el verdadero camino de la salvación, que se llama Jesucristo, es un camino en donde demanda de nosotros sacrificios, que demanda de nosotros obediencia, que demanda de nosotros fidelidad a nuestro Dios. Porque el Señor Jesucristo no vino solamente a morir en una cruz, no, Él vino a enseñar una doctrina. Él enseñó una doctrina. Él dejó mandamientos que van a estar escritos aquí en nuestro corazón, que van a estar ahí en nuestra mente. ¿Para qué? Para que los pongamos en práctica, para que nos sirva en nuestro propio crecimiento, que podamos nosotros caminar conforme
a la voluntad de Dios, a agradar a Dios en cada una de nuestras acciones, en cada una de nuestras palabras, dando testimonio a las personas, no solamente con lo que le decimos, sino también con lo que ellos ven de cada uno de nosotros. Esa es la iglesia de Jesucristo, la que se esfuerza por hacer la voluntad de Dios, la que acepta los estatutos, los mandamientos, la voluntad de Dios, la que recibe en su corazón a los hombres enviados por Dios. Dijo el Señor Jesucristo: el que reciba al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Un mandamiento de nuestro Señor Jesucristo: recibir a un enviado de Él. Es un mandamiento, no es una opción, no, es un mandamiento. Pero hoy en día, Satanás, porque Satanás se complace en destruir a las almas. ¿Y cuál ha sido siempre la especialidad de Satanás? Hacer que el mundo deseche a los hombres de Dios. Hacer que el mundo desprecie a los enviados de Dios. Dice la Escritura allá en el capítulo 5 de Hechos, creo que en el capítulo 12 y 13, dice que de aquellas multitudes que estaban en aquel tiempo, en la época, hace 2000 años atrás, aquellas multitudes se negaban, la mayoría, dice la Escritura, se negaba a juntarse con los apóstoles. Se negaban, les daba vergüenza, les daba pena. Pero dice también la Escritura que la iglesia los alababa grandemente. No todo el mundo, no. La mayoría los desechaba, la mayoría los calumniaban, los maldecían. Dice la Escritura que como no podían con su doctrina, como no podían contradecirlos, entonces se inventaban graves acusaciones en contra de los apóstoles. ¿Por qué? Porque así ellos creían que iban a acabar con la obra de Dios. Pero no. Nadie puede terminar con la obra de Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios. Y ni Satanás nunca ha podido terminar con la obra de Dios. Pero lamentablemente, pues, aquellos que desechan el Evangelio de Jesucristo para seguir su propio Evangelio. Porque una cosa es tener la Escritura. Todas las religiones tienen la Biblia, todos. Si vamos a una iglesia evangélica, pentecostal, unicitaria, tiene la Escritura. Si vamos a la pentecostal trinitaria, tiene la Escritura. Si vamos allá a los testigos de Jehová, tienen la Escritura. Si vamos a los mormones, tienen la Escritura. Si vamos a los adventistas, igual. Y si vamos a todas las religiones que vayamos, todos tienen la Escritura. Pero todos tienen una creencia distinta. Todos tienen una creencia diferente. Pero cuando se trata de ir en contra de la iglesia de Jesucristo, todas esas religiones, a pesar de que son distintas en sus creencias, se unen, se convierten en una sola, pero en odio, no en amor, en odio. ¿Para qué? Para levantarse en contra de la iglesia de Jesucristo. Así mismo como pasó hace 2000 años. Eran multitud de religiones, multitud de iglesias.
Pero cuando se trataba de ir en contra de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, se unían, se mezclaban y procuraban ¿qué? Procuraban eliminar la obra de Dios. Pero esta obra no la puede terminar nadie, porque esta obra es de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó a sus apóstoles desde el principio una doctrina perfecta, una doctrina que desvincula a la iglesia verdadera de todas las iglesias falsas que hay en el mundo y en donde no hay salvación. Pero es que allá adoran a Dios, pero es que allá cantan alabanzas, pero es que allá hacen obras bonitas. Pero dijo el Señor Jesucristo, Mateo 7, del verso 15 al 23, lo dice claramente el Señor. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos le dirán aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre resucitamos muertos, en tu nombre predicamos. Y así multitud de obras, tal vez ellos van a poner ahí delante de nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así el Señor Jesucristo les declarará, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero es que acaso es injusto el Señor Jesucristo en sus palabras. No es injusto. Porque el Señor Jesucristo estableció un orden y una doctrina perfecta que no puede ser modificada. La doctrina del Señor Jesucristo no puede ser modificada, no se le puede añadir, no se le puede quitar. No, es una doctrina que debemos nosotros respetar, que debemos nosotros cumplir al pie de la letra. Pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago, hermano? ¿Leyendo la Escritura? No. Porque si fuese por leer la Escritura, entonces vamos a terminar así como aquellas religiones, divididos, cada uno con su propia interpretación. No. El Señor Jesucristo dejó un ministerio exclusivo, un ministerio que tiene la exclusividad de predicar el Evangelio de Jesucristo. Y si vemos allá en Efesios 2:20, podemos ver algo muy importante. Dijo el apóstol Pablo, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es decir, el verdadero cristiano, el verdadero hijo de Dios, va a edificar su fe sobre el fundamento de los apóstoles. Efesios 2:20. No, es que en este tiempo ya no hay apóstoles. Yo solamente voy a escuchar a mi pastor, o peor aún, a mi pastora, o al cura, o al obispo, o al papa, imagínense. Pero ese texto no dice ninguno de estos que acabamos de nombrar, ¿no? Ahí no dice edificaos sobre el fundamento de los pastores, ¿no? Lo dice claramente, dice edificaos sobre el fundamento de los apóstoles.
Luego en Efesios 4:11, un poquito más adelante, lo sigue recalcando el apóstol y dice: y primeramente puso Dios en su iglesia apóstoles. Primeramente apóstoles. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo es una iglesia que la dirige el ministerio apostólico. Esa es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo nunca fue dirigida por pastores, fue dirigida por diáconos, y mucho menos por papas, y mucho menos por pastoras, no. La iglesia de Jesucristo desde el principio fue dirigida por apóstoles, siendo el Señor Jesucristo el primer apóstol. Hebreos 3:1. Considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Jesucristo. El primer apóstol, nuestro Señor Jesucristo. Luego el Señor Jesucristo, en Mateo 28, del 16 al 20, y lo dice claro, dice que se reunió con sus apóstoles y les dio una gran comisión. Les dijo: id y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura, no hay excepción. No hay excepción. No es que era para las criaturas que vivían en aquel tiempo, no. El apostolado es el encargado de predicarle a toda criatura. ¿Por qué? ¿Porque lo decimos nosotros? No. Porque el que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, así lo estableció. Y el que ama de verdad a Dios y el que ama a Jesucristo acepta esto. Lo guarda en su corazón y lo valora, porque no solamente es creer, sino también valorar eso. Dijo el apóstol Pablo en Hechos 13:47, después de haberle ido a predicar a un grupo de judíos que no lo aceptaron. No lo aceptaron. Eran hombres que creían en Dios, sí. Claro, ellos creían en Dios, pero no creían en los apóstoles. Allá en Hechos 13. Y después el apóstol Pablo dijo: ya que no quieren escuchar el evangelio que traemos para ustedes, pues nosotros nos volvemos a los gentiles. Y dice el apóstol Pablo: porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Bendito sea el Señor. Es decir, el ministerio apostólico está puesto por Jesucristo para predicar a los gentiles hasta el último día de esta tierra, o hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la gran comisión, y no se la dio a los pastores, no se la dio a otros, no, se la dio a los apóstoles. Entonces, todo esto, ¿verdad?, nos debe llevar a nosotros a una reflexión, a una meditación. Pero es que yo estoy en una iglesia y ahí no hay apóstoles. Yo estoy en una iglesia y ahí me dirige un pastor y él habla muy bonito. Él se sabe muchos textos bíblicos y él me ha enseñado y él me habla siempre de Jesucristo. Sí, porque es que Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás no es como dice el mundo, que hacen en las películas y sale con fuego por la boca y con cacho y muy feo y da miedo. No, Satanás se disfraza como ángel de luz. Anda con la Biblia,
anda con la Biblia por muchos lugares, recorriendo el mundo. Allá en Job, en el capítulo 1, se acerca Job, Satanás allá a donde estaba Job y su familia. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene Satanás? Y él le responde, de recorrer la tierra. Y así anda Satanás. Hoy anda recorriendo el mundo. Anda recorriendo la tierra. Pero a través no solamente de la maldad, no solamente del pecado, no. También lo está haciendo a través de las falsas doctrinas. ¿Para qué? Para poder engañar a aquellos que tienen una necesidad, sí. Tienen necesidad, tienen el deseo de servir a Dios. Pero como no tienen conocimiento, entonces Satanás los envuelve. Satanás les hace beber una agua sucia, que es la mentira. Porque la verdad es agua. Dijo el Señor Jesucristo, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Pero estamos hablando de la verdad. Pero Satanás vino o se presenta ante el mundo con un evangelio o con muchos evangelios distintos al evangelio de la salvación, al evangelio de la vida eterna. ¿Y qué pasa con esos evangelios? Que le quitan y le ponen. Le quitan lo necesario para la salvación y le ponen lo que a ellos les interesa para poder atrapar las almas. Si vemos allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, un ejemplo muy importante para todos los creyentes. Hay un hombre ahí que va a dar su historia, da testimonio de la importancia que es el ministerio apostólico. Ahí habla de un hombre llamado Cornelio. Dice la Escritura, da testimonio la Escritura de que ese hombre era un hombre religioso. Era un hombre que oraba a Dios siempre, dice. Era un hombre que hacía limosnas. Un hombre que daba buen testimonio. La gente yo creo que lo amaba, lo quería, porque era un hombre importante, pero se preocupaba por los demás. Pero en una visión se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones y todas tus obras han llegado delante de Dios. Han llegado, Dios las ha visto, sí, pero es necesario. Fíjense lo que le dice el ángel. Le dice, pero es necesario que hagas venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro, porque él te dirá lo que es necesario que hagas. Fijémonos de lo importante que es esto. Porque si cualquiera tuviera el derecho y la autoridad de predicar el evangelio, aquel ángel no le hubiera dicho, anda y busca a Pedro, no. El ángel le hubiera dado testimonio. Ya, mira, tienes que hacer esto, esto y esto para tu salvación. Pero no, aquel ángel no tenía esa autoridad. Aquel ángel no tenía esa autoridad. Pero lo envió ¿a dónde? Lo envió a buscar al que sí tenía la autoridad. No le dijo, anda Cornelio, mira, la iglesia de Jesucristo está en tal lugar, anda, visítala. Anda y busca un pastor para que te bautice. Anda y busca, no sé, a una pastora. Anda y busca a un papa, ¿no? No fue así.
Nazaret, por favor, dile a tu mamá que estoy ocupado aquí. Estoy ocupada, papá. Entonces, no, el ángel le dijo a Cornelio que el que le iba a decir lo que era necesario hacer para su salvación era un apóstol de Jesucristo llamado Pedro. Entonces, eso quedó como testimonio y como ejemplo para que hoy en día nosotros entendamos y valoremos el ministerio establecido por nuestro Salvador Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo murió, se entregó a sí mismo para darle vigencia a ese ministerio. Ministerio que hoy en día está siendo, así como en aquel tiempo, está siendo vituperado, está siendo calumniado. No, es que los apóstoles primitivos fueron a la cárcel y fueron asesinados por predicar el evangelio. No, es que sí, claro que sí. Esa fue la razón. Esa fue la razón. Pero cuando los llevaban a la cárcel, no lo llevaban a la cárcel acusándolos de predicar el evangelio, no. Porque cuando aquellos hombres perversos se acercaban allá a el César y le decían, mira, estos hombres contradicen nuestra creencia religiosa. Allá el César le decía, no me interesa, vayan y resuelvan sus asuntos ustedes. Con lo que tenga que ver con sus religiones, no me compete. Y cuando ellos vieron que a través de la religión no podían perjudicar a los apóstoles, dice la Escritura que les inventaron gravísimas acusaciones, gravísimas, de las cuales los apóstoles se defendían. Porque si hubiera sido por predicar el evangelio, los apóstoles no se hubieran defendido. Hubieran dicho, si es necesario morir por predicar el evangelio, lo vamos a hacer. Pero cuando el apóstol Pablo se defendía ante César, lo hacía porque le levantaban calumnias. Dijo el apóstol Pablo un día, y para los que me acusan, esta es mi defensa. Decía, ¿es que acaso no tenemos derecho a llevar a una hermana por mujer? Así como aquellos grandes apóstoles. Es decir, estaban ya culpando al apóstol Pablo de fornicador, de que andaba con mujeres. Mira, aquel hombre que supuestamente predica el evangelio de Jesucristo. Pero ya ahí le estaban inventando graves acusaciones. Dice la Escritura que era supuestamente el cabecilla de la secta de los nazarenos. Es decir, ese mismo espíritu malvado, perverso, hoy sigue haciendo lo mismo. Sigue calumniando, sigue perjudicando a los verdaderos apóstoles de Jesucristo. Pero los que de verdad hemos creído, los que de verdad tenemos la fe de Dios, sabemos que es mentira, que es falso todo. Y seguimos adelante. Seguimos apoyando al siervo de Dios. Seguimos dando testimonio como lo hacía la iglesia primitiva. Dijo el apóstol Pablo, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo ni de mí, preso suyo. Es decir, ¿qué hacía la iglesia primitiva? Aunque los calumniaban, aunque los perseguían, daban testimonio de Jesucristo y de su santo apóstol. Predicaban a Jesucristo y predicaban a su apóstol. Esa es la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que no dé testimonio de un apóstol de Jesucristo no es la iglesia de Jesucristo, porque sería una iglesia diferente. La verdadera iglesia de Jesucristo
da testimonio de los apóstoles. Entonces, pues, tal vez este tema genere muchas preguntas, muchas interrogantes, pero es bonito cuando un corazón sincero se acerca para aprender, para preguntar el por qué esto, el por qué lo otro, porque bíblicamente se puede demostrar. Malo es cuando se hace algo sin poder demostrar. Ahí sí es fanatismo, eso es fanatismo. No, mi fe está puesta en el Papa, pero demuéstreme que el Papa fue enviado por Jesucristo. No, es que no se puede, en la Biblia no está, pero yo así lo creo. No, yo creo en la Trinidad porque a mí me enseñaron desde que nací y así me voy a morir. Eso es fanatismo, porque bíblicamente no lo puede demostrar. No puede demostrarlo ni el Papa, ni la Trinidad, ni la unicidad, ni nada de esas perversas religiones que hoy el diablo ha levantado. ¿Para qué? Para confundir la humanidad. Pero la iglesia de Jesucristo es una sola. Una sola. Dijo allá el rey Salomón. Dijo, muchas son las reinas. 70 son las reinas. Y las doncellas sin número, dijo. Pero una es la paloma mía, la perfecta mía. ¿Y de qué se estaba tratando ahí? De la iglesia de Jesucristo. Una profecía. Escribió ya el rey Salomón refiriéndose a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. También dijo allá el profeta Isaías, en Isaías 4, del versículo 1 en adelante, decía, y en aquel tiempo echarán mano de un hombre 7 mujeres, diciendo, Señor, nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestras propias ropas. Solo déjanos usar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Pero si uno lo ve desde un punto de vista espiritual, pues uno va a comprender de qué se trata esa profecía. Hoy el mundo lo ve de manera carnal. Ah, no, eso quiere decir que cada hombre puede tener 7 mujeres. Así lo ve el mundo. Así lo ve el mundo. Y así lo enseñan las iglesias materialistas, que no son de Dios. Sí, eso quiere decir que en antigüedad el hombre podía tener 7 mujeres. Mentira. Falso. Está hablando de una hermosa profecía. O de una profecía. De que no era una hermosa profecía, no, era una profecía de que cuando dice echarán mano de un hombre 7 mujeres, está hablando de una infinidad de iglesias. De una infinidad de iglesias que iban a usar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque todos predican supuestamente en el nombre de Jesucristo. Pero cada una de ellas come su propio pan. Es decir, su propio evangelio, su propia palabra. Visten sus propias ropas, que son sus propias obras, no las obras de Dios. No las obras que Dios predestinó para nosotros. No, sus propias obras. Su propio alimento espiritual. Pero en cambio la iglesia de Jesucristo no come su propio pan, ¿no? La iglesia de Jesucristo es alimentada por la palabra bendita de Dios. Y aquellas vestiduras resplandecientes son sus obras. ¿Pero cuáles obras?
aquellas obras que Dios de antemano preparó para que nosotros pudiéramos no llegar desnudos delante de Él, no, sino llegar con aquellas vestiduras emblanquecidas. Y dijo el Señor Jesucristo cuando se le acercaron aquellos hombres: Señor, ¿qué obra debemos hacer para poder alcanzar la vida eterna? Y les dijo el Señor: y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Esa es la obra de Dios. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Creer en Jesucristo, primeramente, sí, pero también creer en el ministerio apostólico. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Ya para finalizar, unos minutitos, ya para finalizar. Hace 2000 años, todas aquellas religiones que decían: nosotros creemos en Dios, nosotros somos de Abraham, decían ellos, pero rechazaban a Jesucristo. Ahora que han pasado 2000 años, ahora sí todos creen en Jesucristo, todos. Pero se les habla del apostolado. No, no me interesa el apóstol. No, yo voy directamente a Jesucristo. Para nada me sirve el apostolado, dicen ellos. Y dicen creer en Jesucristo. Pero si creyeran en Jesucristo, creyeran en sus palabras, porque Él dijo: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Un orden. Pero también dijo: pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Entonces, ¿dónde van a quedar aquellos que dicen que no necesitan a un enviado de Dios porque pueden ir directamente a Jesucristo? Pues van a quedar apartados de Dios. Porque nadie puede, dice el Señor Jesucristo: aquel que no entra por la puerta, el que no entra por la puerta es ladrón y salteador. Y para entrar por la puerta, que es Jesucristo, es necesario que el que tiene la llave para abrir la puerta nos la abra. Es decir, aquel hombre puesto por Jesucristo es el único que puede abrirnos la puerta para que nosotros entremos. Y si entramos por esa puerta, el camino que sigue nos va a llevar a Dios y nos va a llevar a la vida eterna. Entonces, pues, que la honra y la gloria sean para nuestro Dios. Este es un tema muy bonito, muy extenso. Pueden surgir muchas preguntas, pueden surgir muchas interrogantes, pero hay algo que sí es seguro. Todas esas interrogantes tienen respuesta bíblica. No es lo que nosotros creemos, no es lo que nosotros pensamos, no. Es lo que el Señor Jesucristo instituyó. Así que bueno, haya sido esto para la honra y la gloria bendita del Señor. Ojalá que haya quedado claro este tema, y ojalá que en los mensajes pues puedan haber también opiniones, preguntas, y más adelante con la ayuda de Dios pues la vamos a seguir conversando. Así que bueno, me despido deseando que la bendita paz de Dios y la gracia de su Hijo amado Jesucristo siga reinando en el corazón de la amada Iglesia de Dios y de los oyentes. Un saludo y que el Señor les bendiga.